¿Quieres saber qué es un Vision Board y para qué te sirve? Acompáñame. En este video vamos a revisarlo. Hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente. Gracias por estar aquí en tu canal de coaching. Pero, a ver, ¿es la primera vez que te topaste en el internet con alguno de estos videos? Bueno, genial, quédate conmigo, suscríbete y únete al grupo. Aquí tú y yo ya nos vamos a ir conociendo. Vas a ver que vas a encontrar y vamos a revisar temas relacionados principalmente con el coaching profesional, pero también te vas a encontrar videos relacionados con el desarrollo humano para que tú y yo podamos convertirnos en nuestra mejor versión y, ¿por qué no?, incluso hasta con temas de motivación para darnos ánimo todos los días. Pero bueno, el día de hoy quiero hablarte sobre qué es un Vision Board, para qué sirve y por qué es importante que tengas uno. Pero por supuesto que primero que nada tengo que decirte que la mayoría de los coaches profesionales trabajamos con metas porque nos encanta poder plasmar cuáles son esos objetivos hacia donde nos queremos dirigir y cuál es esa vida que queremos crear para, por supuesto, trabajar todos los días en ese futuro y poder hacerlo realidad. Así que el Vision Board es una herramienta que utilizamos bastante y que nos encanta, porque específicamente un Vision Board es una herramienta de visualización que nos ayuda a plasmar visualmente cuáles son esas metas que queremos lograr. Ahora, por supuesto que esta representación la hacemos principalmente a través de imágenes, pero hay Vision Boards de otro tipo. Por ejemplo, el que te comentaba en videos anteriores de Roxy Nafousi, que nos propone, por ejemplo, también escribir un Vision Board, de manera que tú vas a encontrar que hay diferentes tipos. Por ejemplo, podemos plasmar las metas a través de imágenes en un tablero o en una cartulina y estarla viendo gráficamente todos los días, pero también podemos escribirlo, de manera que tú puedes tener un Vision Board literalmente en tu libreta y escribir cuáles son esas metas muy puntuales, muy específicas que tú quieres perseguir para tener una vida mejor. Pero incluso puedes hacer también una combinación de ambos. Puedes hacerlo visual, puedes hacerlo por escrito, combinarlo o incluso a través del arte. Por ejemplo, vas a ver que hay Vision Boards que se utilizan a nivel empresarial y vas a ver que están representados a través de imágenes o pinturas. Estas pinturas también representan la visión de la empresa o la visión de la corporación hacia dónde se quieren dirigir y en dónde quieren estar los empleados. Así que estos Vision Boards en realidad los podemos utilizar cualquier persona y eso nos ayuda para que estemos conscientes de eso que queremos conseguir y, por supuesto, trabajar todos los días para dirigirnos hacia allá. Ahora, ¿cómo vas a hacer un Vision Board? Primero que nada, es importante que tú identifiques qué es lo que más te gusta. ¿Eres una persona visual? Por ejemplo, yo soy una persona visual. Cuéntame, déjamelo en los comentarios. ¿Eres una persona visual? ¿Eres una persona kinestésica? ¿O eres una persona que más se va trabajando a través de la audición? Bueno, déjamelo acá en los comentarios para saber. Si eres una persona visual, probablemente te guste o quieras elaborar un Vision Board a través de imágenes. Lo que vas a hacer es que simplemente puedes encontrar una cartulina, una hoja del tamaño que tú lo quieras y pegar esas imágenes que representan tus metas. Por ejemplo, el clásico, te voy a poner una meta material. Imagínate que si tú dices, en la vida a mí me gustaría, Liliana, tener una casa, un día de la vida. Perfecto. Entonces, a lo mejor tú vas a hacer un recorte de una casa o vas a buscar esa imagen para que la coloques en ese mapa de sueños. Ahora, una vez que ya la colocaste en tu tablero, te vas a poner otros objetivos. Por ejemplo, si tú además de eso te gustaría tener en un momento de la vida una familia, a lo mejor tienes objetivos muy específicos de pareja o tienes objetivos que quieres perseguir en tu carrera profesional a través de un negocio o a través de conseguir una mejor promoción dentro de la oficina. Bueno, eso es importante, que tú puedas buscar esas imágenes que más se acercan a eso que quieres y plasmarlas en el tablero. Por supuesto que al tablero le puedes poner lo que quieras, sé muy específico. Si quieres conseguir, por ejemplo, un tipo o una marca específica, si estás pensando en cosas materiales, ponla ahí, específicamente con eso que quieres. Ahora, una vez que ya lo has organizado y que los has pegado, entonces puedes tenerlo en un lugar cercano, visible. Por ejemplo, si estás en tu habitación, puedes tenerlo incluso hasta en un marco o puedes
puedes tenerlo pegado en un póster o puedes ponerlo recargado en un tablero o incluso en algún pizarrón. Bueno, cualquiera que sea el caso, lo importante es que tú lo tengas a la vista. Lo puedes tener incluso hasta colocado como protector de pantalla en tu compu o incluso también en tu smartphone. Lo puedes traer ahí como base. En lugar de utilizar una de esas tantas imágenes genéricas, puedes tener tu propio mapa de sueños en pequeñito para que todos los días, incluso aunque tu celular esté en reposo, puedes estar viendo de forma inconsciente cuáles son esas imágenes y cuáles son esas metas que quieres perseguir. Así que, bueno, eso es si te vas por la parte de elaborar tu mapa de sueños de forma visual. Pero si tú eres más, por ejemplo, kinestésico y prefieres escribir tus metas y te gusta más la redacción, bueno, eso también lo puedes hacer. Puedes incluso poner todas estas metas con el lujo de detalle, pues en tu libreta, en tu cuaderno, incluso también en la computadora, en cualquier lugar en donde esté visible, lo puedes pegar o a través de post-its simplemente los puedes tener en un lugar cercano donde tú lo puedas identificar para que todos los días estés viendo cuáles son las metas y lo que es importante para ti, no solamente en este año, sino también para años futuros. Es decir, puedes incluir metas de corto, mediano y largo plazo. De esa manera, pues te vas a sentir súper bien de que estás trabajando en esos objetivos puntuales. Ahora, ¿para qué nos sirve un vision board? De forma general nos sirve porque, como te decía, estás repasando todo el tiempo cuáles son esas metas, qué es importante para ti, por qué te gusta y de alguna manera, aunque no estés pensando o poniendo atención específicamente en eso o leyéndolo en tu libreta, bueno, simplemente ahí está y eso es uno de los beneficios principales que se hacen con estos tableros, por la sencilla razón de que el propósito es que también tenga esa resonancia en tu mente, de manera que incluso hasta el subconsciente va a ir poco a poco permeando esa información y con el paso del tiempo lo va a ir registrando como algo que tú deseas y que tú quieres, de manera que, bueno, con eso estás incrementando las posibilidades de que eso se traduzca a tu realidad actual. Ahora, por supuesto que como todo coach te voy a decir nada más que no olvides la acción. Eso es muy importante porque aunque los tableros de sueños son excelentes, estos mapas pues nos sirven como herramienta para visualizar lo que queremos, eso no quita que vayamos a hacer las cosas que tenemos que hacer. De manera que acuérdate muchísimo que si tienes un objetivo en particular, hay que hacer los pasos que debes de hacer para alcanzar tu meta. De manera que la visualización no excluye el hacer. Así que de forma fácil lo vas a poder estar viendo porque están representados ahí, pero también eso va a hacer que recuerdes que hay que hacer todos los días lo que dijiste que quieres hacer y a lo que dijiste que te querías comprometer para lograr esos objetivos que tanto quieres. Así que, por supuesto que esa es una manera de que por un lado tengas la visualización, pero por otro lado también no dejes de lado ni omitas la parte del hacer y de llevar a cabo esas acciones que son importantes para acercarte al estado deseado. Y por último te diría que con este tablero de sueños, con estos vision boards, no pierdas la inspiración. Acuérdate que en el camino van a salir altas y bajas, es decir, puede haber cosas que no se van a manifestar o que no las vas a lograr en el corto plazo, pero eso no significa que no te estés acercando cada día hacia ese futuro que tanto quieres ver representado en tu realidad actual. Por esa razón es importante que te inspires, que te mantengas motivado y que no bajes esa energía que es tan importante. Así que, por supuesto, ahora ya lo sabes, esa es la forma excelente para hacer un vision board. Haz uno, déjamelo en los comentarios cuando ya lo hayas hecho, ¿qué te parece? Y bueno, ¿hacia dónde vas? Así que dale toda la energía del mundo y bueno, pues aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.